Que alguien como Rodolfo Fogwill pasara por nuestro país sin decir palabra era impensable para Nostromo, porque este escritor argentino, poeta antes que narrador, pre-posmoderno y pre-yuppie en los 70, carismático en cualquiera de sus etapas como autor, es hoy un referente en su país en particular y de las letras hispánicas en general. Por algo en Argentina le concedieron el Premio Nacional de Literatura en el 2004. Sociólogo, publicista, investigador de mercados, columnista, empresario, especulador en bolsa, consultor de empresas, profesor universitario y, según la policía de la dictadura de Videla, estafador y terrorista. Lo ha sido todo menos precoz. No fue hasta los 80 cuando un cuento suyo, presentado al concurso de la Coca-Cola, dio a conocer su nombre, su apellido mejor, ya que él prefiere que le llamen Fogwill a secas. Era La muchacha punk. En España le conocemos poco, pero su relato Los pichiciegos es una de las escasas voces que nos han llegado de la Guerra de las Malvinas, y lo escribió en 3 días. No es un alegato pacifista, es un texto visionario y alucinante de la guerra en la época de la tecnología. Una guerra nocturna, de radios, radares y miras infrarrojas, donde los soldados son pichiciegos, es decir, topos que viven y mueren a oscuras. No escribe para el público español, ni siquiera escribe para un público. De hecho, dice escribir para no ser escrito, porque es mucho más importante pensar que contar, aunque reconozca que la razón no se sostiene sin relatos. Bienvenido, señor Fogwill, a Nostromo. Vamos a empezar esta entrevista con uno de los escritores más interesantes y más rompedores de la actualidad, preguntándole por su relación con uno que fue en su momento también una revelación y una revolución para las letras en español, que fue Jorge Luis Borges. Usted en algún sitio de su obra explica que le debe mucho a Borges, y usted se permitió, si se puede decir así, en uno de sus cuentos más celebrados, que se llamaba Help a él, hacer, no sé si una parodia, un homenaje, una reescritura del cuento más famoso de Jorge Luis Borges, sí, que es el Aleph. Claro, sí, no, es una parodia, y justamente mucha gente me ha elogiado qué bueno que es el comienzo, que es exactamente el mismo comienzo, ¿no? Es mucho mejor que el resto del relato. Pero no es una parodia, pero es una parodia, digamos, calculada, estructural. Yo tomé lo que en el Aleph era toda una descripción visual y traté de proyectarlo en el plano táctil. Por eso hago una cosa, digamos, que va siempre caminando por el filo que separa lo pornográfico de lo erótico. Bueno, pero yo después, años después de haberlo parodiado y de haber escrito y publicado que ese relato, leí con mucha más atención el Aleph, y lo más fuerte que hay que hay en esa trama que yo escribí y que Borges escribió, está escrito por Borges. Es una de las imágenes. Habría que tener el Aleph presente acá, ¿no? El Aleph es un punto en el cual se ven todas las cosas. Él está escondido en la casa, en el sótano de la casa de la mujer que amaba y que murió, y en ese sótano ahí está el punto donde convergen todas las imágenes del mundo. Y él ve todo, y ve montones de cosas. Y entre las cosas que ven como una metralla, también ve a su amada y a un ser deleznable que es el primo de la amada. No se sabe que los ve haciendo qué, pero por algo lo menciona. Carlos Argentino Daneri se llamaba el primo. Carlos Argentino. También era una parodia de todos los escritores argentinos, porque era un idiota. Un poeta kitsch, una caricatura. Una caricatura de los malos escritores. Sí, entonces Borges ve este Aleph, que es un punto físico debajo de una escalera, y usted en su versión, o en su reescritura, lo reconvierte en una experiencia, como dice usted, táctil. También lisérgica, podría decirse, porque en vez de ver un punto... Sí, podría ser lisérgica, pero no tenía, no busqué ni proyecté mis experiencias en una cosa psicodélica, sino psicoactiva, dirías esto. Yo encuentro el Aleph, en ese relato lo encuentro en el centro justo del relato,
que es en la imagen del feto, que digamos, es el recuerdo del feto que fue el narrador, manipulando su cordón umbilical y descubriendo que si apretaba fuerte con la mano el cordón, su cerebro dejaba de recibir sangre y se desvanecía, y al desvanecerse soltaba la mano, y ese juego de bombearse sangre al cerebro era la masturbación que el narrador practicaba en el seno de su madre. Eso para mostrar que no vi que la masturbación no es un invento que no se aprende en el colegio, digamos. Se puede ser más precoz, quiere decir. Se puede ser mucho más precoz. ¿Es verdad que le leyeron a Borges alguno? No. Es decir, hay un cuento que está en el libro que se llama Sobre el arte de la novela, que se lo leyeron por lo menos 2, creo que 3 veces, pero con una trampita, porque era finalista de... El jurado había seleccionado 20 cuentos para un premio que daba el grupo Bertelsmann, que ahora es Random, que tenía en el Círculo de Lectores, el premio Círculo de Lectores. Y este cuento estaba elegido como para ganar. Y a Borges le hicieron una trampita. En ese relato, que se llama Sobre el arte de la novela, le saltearon, le evitaron leerle por pudor, se lo leía una chica además, las escenas eróticas. Y Borges dijo, lo que más me gusta es cómo el narrador domina el arte del elipsis. Decía que por cómo se priva de decir lo que no se debe decir, ¿no? O sea que y le gustó mucho a Borges. Ajá. Sí. Después se enojó un poco conmigo, y dijo una vez, dijo en público, que yo era el hombre que más sabía sobre cigarrillos y automóviles. Yo me puse muy contento porque yo era asesor de una empresa de automóviles y de una fábrica de cigarrillos, y se notaba en mis trabajos. Pero no, entonces me dijo un amigo personal de Borges, una de las pocas personas que entraba en su... Dijo, no, pero ¿no te diste cuenta que dijo el hombre? Cuando él dice hombre quiere decir que no sos escritor. Y esa era la opinión de Era Borges. una de sus maldades o de sus malicias. Sí, señor, no hizo nada sin maldad. Hombre, tanto como eso, ¿sí? Sí, no hizo nada con maldad. Sin no maldad, es santo de su devoción. Sin maldad. No, moral... Sí, me encantaría ser él, no, claro, por supuesto. No, pero yo hice una peor que le llegó a él también. Lo hice en un reportaje, que dijeron, ¿y cómo es su relación con Borges? Y digo, tengo la convicción de que él escribe mejor, pero yo veo mejor. Sí, es cruel eso de todas maneras, ¿no? Porque no, pero yo sabía que a él no le molestó por la crueldad, le molestó por la inteligencia. Y por el poder que yo tengo sobre los medios de que me dejen decir lo que quiero. Digamos, a otro escritor le hubieran cortado ese párrafo. ¿Y cómo consiguió ese poder? Pasando por locos, teniendo mucho dinero, demostrando que no lo hago por el pan, ese tipo de cosas es fundamental. Pero usted tuvo mucho dinero, perdió mucho dinero, tuvo coches, tuvo barcos... Volví a perder. Estoy en una etapa ahora intermedia entre que no pierdo y no gano. Bueno, espero ganar para poder perder. Usted empezó en literatura a escribir, por lo menos, o a publicar relativamente tarde, ¿verdad? Creo que a los 38 años. Era un texto autobiográfico que usted mismo, que le publicaron dentro de esta antología de sus cuentos que se llama Cantos de marineros en la Pampa, que es el título de uno de los cuentos. Va incluido, digo, una pequeña biografía, autobiografía. Que en esa edición tiene 19 ratas la autobiografía. 19. Sí. Bueno. Lo detectó alguien que la compuso para un libro, para otra antología. Bueno, pues... algunas son muy brutas. Y yo no las he encontrado, ¿no? De acuerdo, son mías, son de mi máquina de escribir. Lo que pasa es que uno supone que si entrega a la editorial más grande del mundo un manuscrito, pasa por correctores idóneos, ¿no? Quizá le respetaban demasiado y debieron pensar si lo ha dejado no, así. No, es cierto que me tienen miedo, pero no. En esa época yo existía el correo electrónico, me podrían haber escrito. Usted aquí dice que empezó a los... Domínio de cerveza, con B larga y doble Z. ¿Es deliberado o no? Te contestás, no, me equivoqué. Es cerveza con B corta. Empezó a publicar a los 38, 39 años, lo cual se supone que es una edad tardía para empezar a publicar, pero que en realidad se arrepiente de haber empezado tan tempranamente, ¿no? Que le hubiera gustado, si hubiera podido, si no le hubiera empujado el ansia
de publicar, empezar mucho más tarde. 38 años después, sería mucho mejor. Bueno. Primero significa que duraría hasta los 76, cosa que hoy yo y mi neumonólogo dudamos. Bueno. Pero segundo, porque realmente si hoy tengo 68, si hoy yo tuviera toda la obra que hice, pero escrita con la madurez del que escribe sin miedo al mercado, sin demanda, sin guiños para que ganar la benevolencia de la crítica o de ciertos lectores, depurada de todo, y la tuviera toda esa obra, y hubiese pasado el tiempo que perdí en reportajes, con televisión, en premios literarios, gastándome la plata de los premios, desesperándome por las becas internacionales, ese tipo de cosas. Todo ese tiempo perdido lo hubiera dedicado a escribir, a corregir esa obra. Hoy, a los 68, podría largar un libro cada 6 meses, o cada 3, un libro entero y bueno, durante un buen tiempo, y estaría cobrando derechos mucho más altos. Ese aspecto no lo discutiré, pero de momento tiene unos cuantos libros y todos son bastante Sí, pero notables. ya los cobré y me los gasté. Bueno, pero habrán más ediciones. Usted habla, escuchándole lo que estaba diciendo usted ahora, yo no veo que usted sea precisamente un escritor complaciente con el mercado, con el lector. No, yo por todo lo contrario, yo creo que es más bien brutal, incluso con el brutalizador del lector muchas veces. Sí, no sé si... Sí. Bueno, es parte de una estrategia de generar gusto, ¿no? Por ejemplo, en La experiencia sensible, antes de empezar una historia realmente muy atractiva y muy bien contada, por cierto, hay toda una serie de páginas, de reflexiones, que son estructuralmente una cosa muy rara. Usted tiene un estilo a la vez muy elegante y muy oral, y tiene siempre, o sea, que es muy llano, muy lenguaje de la calle, y al mismo tiempo tiene una extraña elegancia. Y por otra parte, en cada uno de sus libros veo que hay una especie de alarde estructural muy curioso. Por ejemplo, uno de los que acaban de publicarse ahora en España, esta novela Los pichiciegos, que fue la primera novela sobre la guerra de las Malvinas. Y última, o única que con derecho a existir, ¿no? Así, no se han escrito más, o no le parecen buenas. 5 o 6 intentos, pero todos los que escribieron novelas sobre Malvinas se encontraron que arriba de ellos había una lápida. Yo lo escribí antes de que terminara la guerra, para que no se escribieran más libros sobre la guerra que pudieran superarlo. ¿En ficción? En ficción. No, por supuesto, ojalá hubiera un libro sobre la verdad histórica y económica de la guerra. Algún día va a aparecer. Pero sobre la experiencia de los soldados, que en su libro, la experiencia terrible de los soldados argentinos, la sensación de inferioridad bélica frente a los ingleses, esa especie de resignación a una muerte probable, etcétera, todo eso es real, por lo que he visto, por ejemplo, en el libro Partes de guerra de Graciela Esperanza, que hace un libro que no es ficción, sino que son la voz de los soldados. Eso realmente... ¿Y usted? Yo la escribí antes de que los soldados tuvieran voz. Y además, yo la escribí antes de que alguien haya regresado de las islas al continente. Efectivamente. Y no tenía conexión telefónica con nadie. Y además hay parte de ficción, digamos, de invención, de fantasía. Pero ese libro me puso muy nervioso, porque no agrega nada al saber que dieron los pichiciegos. Este libro creo que empezó que usted vivía en la misma casa de su madre, pero 5 pisos más arriba o más abajo, y un día la oye decir... Sí, eso lo dije en un diario, pero me equivoqué. Vivía 3 pisos, porque vivía en el último piso yo. Usted vivía en el último piso. Mi madre vivía en el 9º, en el 12 pisos. Y baja usted a comer con ella, está viendo la televisión, porque fue una escena así. Había acabado de anochecer, entré y tengo la escena presente. Mi madre y la mujer que la cuidaba, que estaba enferma ella, iluminadas por las pantallas de televisor, que era en blanco y negro, y mi madre parándose y gritando, nene, me dicen nene, las madres dicen nene, no sé, en Argentina dicen así. ¿Cómo le dice una madre al niño? Niño, nene, sí. Nene, bueno. Nene, hundimos un barco. Y yo en ese momento lo primero que pensé, es un barco inglés hundido, deben tener 1000 tripulantes, debe haber 1000 ahogados. Empecé a imaginarme ingleses violeta, hinchados flotando en el mar helado. Y
un poco me puse contento, no estaba nada a favor de Inglaterra yo, pero después pensé, ¿cómo tipos? ¿Cómo mi mamá se pone a matar gente, no? Como celebra... Yo estaba escribiendo una novela mala, que después tiré, y que le agregué una última frase. Hoy mamá hundió un barco, porque tenía forma de diario esa novela, ¿no? Entonces, hoy me encontré con tal y tal. Hoy mamá hundió un barco. Y a partir de esa frase la proyecté en una página en blanco y empecé a escribir la novela. Empezó y acabó enseguida, tengo entendido. Sí, a las 12 horas ya estaba escrita la mitad. Usted escribe muy rápido, entonces. No, no me reprimo. El mundo escribe muy rápido. El mundo escribe muy rápido. Todo el mundo, todo el mundo que domina la lengua escribe muy rápido. Yo tengo la prueba, hay escritores que son muy lentos para escribir. Yo le he mandado un mail con un montón de preguntas y comentarios, a los 2 minutos ya llega un mail de respuesta. Escriben una página cada 5 minutos. Entonces quiere decir que la velocidad tienen. Lo que pasa es que se frenan porque tienen miedo al lector. ¿Usted cree que entonces que esta gente como Flaubert, que tardan 5 años en escribir una novela... Pero no, perdón, Flaubert peor que el lector. Le tenía miedo al espíritu absoluto de Hegel, porque el drama de él no era el lector, no le importaba. El drama de él era encontrar la palabra justa como si existiera. Y el arte literario no es usar las palabras justas, es demostrar que lo que uno hace, que lo que uno puso, es lo que debía haberse puesto. Como en la política. El arte de la política no es hacer la justicia, es hacer creer que lo que se hizo es lo justo. Hacer creer que lo que se hizo, es decir, es el poder de una representación. No es la palabra justa. Hablando de política... Y Flaubert. Y yo creo que hoy lo que gozamos de Flaubert no es la justicia de la palabra, sino la distancia del discurso, con el impulso a describir que tiene cualquiera que describe una escena. Se ve que él está trabajando está trabajando como si estuviera copiando la realidad con un velo muy especial que vuelve a aparecer la misma realidad, pero uno la goza porque es una construcción. ¿Y no ese es el estilo de literatura que a usted le gusta? Como... Sí, pero no, eso no le pasa. A mí me gusta la literatura que se impuso fuertes restricciones, como la de Flaubert, pero que no me gusta pero no me parece razonable la de Flaubert, porque era neurótica. Tenía un miedo neurótico a la palabra, igual que Mallarmé. Y Mallarmé creo que lo carga, ¿no? ¿Cómo se dice acá? ¿Cómo se dice acá? Gastar a una persona, tomar el pelo. Lo que en la Argentina llamamos cargar. Tomar el pelo. Tomar el pelo, bueno. Burlarse. Se burla. Mallarmé. Sí, cuando describe la soledad, el burgués asfixiado por la atmósfera del hogar, con una mujer dando el pecho, que nada, que esa mujer, ese bebé que toma la leche, no lo detendrán, él se va a ir en un barquito a una isla lejana, y dice, ni ella me detendrá, ni el papel vacío que es su blancheur de femme. Que es blancheur de femme. ¿Sí? Que defiende su blancura. Se está riendo de los que tienen miedo a la página en blanco. Bueno, es posible. Escúcheme, esta novela, Un guión para Arquino, sí, también tiene una historia. Yo creo que esta es más potente, más poderosa, pero esta no está mal, es más... Pagaron más derechos. ¿Pagaron más por esta? Mucho más, el triple. Entonces mejor. No, esta también está muy bien, pero es más humorística, es una especulación sobre qué hubiera pasado si en Argentina se hubiera instaurado un régimen socialista bolchevique. No es una especulación, es una novela que cuenta cómo es la Argentina cuando se instala un régimen, cuando los militares instalan un régimen socialista. Si se hubiera, no, se hubo. El lector comienza en la celebración con un libro dedicado a un general que proclamó la República Socialista. Y esto lo escribí en el 76, 78, entre esos años, y nadie piensa que un coronel tan de derecha como los militares argentinos, el que está construyendo el socialismo bolivariano en Venezuela, que rinde culto a Lenin, a Marx. Falta a Pol Pot, le falta en el elenco de
En el elenco de dioses, sí, en su... Fidel. Esto, el Che. ¿Usted creo que fue uno de los argentinos que, habiendo estado muy cerca de la extrema izquierda o de la izquierda bolchevique o bolchevista, por decirlo así, movimientos trotskistas y tal, creo que usted fue uno de los primeros en darse cuenta de a dónde llevaba eso y uno de los primeros intelectuales, uno de los primeros escritores, quiero decir, y en alejarse de eso? No me di cuenta de dónde llevaba. Me di cuenta de lo que significaba para cada uno de nosotros. Yo estaba completamente de acuerdo con la idea de hacer la guerrilla y destrozar todo el sistema capitalista. De hecho, creo que usted guardaba las armas En un momento, sí. Pero en la época de que eso no estaba acotado al mundo universitario. Después se perfeccionó, ¿no? Y los que guardaban las armas eran oficiales del ejército cubano, no tarados como yo. Eran señores que tenían formación de rango de coronel del Pacto de Varsovia. Pero yo lo que me cuestioné, ¿a dónde nos llevaba a nosotros la manera de hacer esa guerra? Que era una manera loca también. Porque la guerra de guerrillas, quiere decir, de antes de la dictadura. El proyecto de guerra de guerrillas, porque se estaba secuestrando gente. Sí. Y el secuestro y vivir, organizar un ejército a partir del intercambio de seres humanos por dinero. Yo digo, si este señor Ignacio es un cerdo capitalista que ha cometido tales crímenes contra la humanidad, eliminémoslo, apliquemos la justicia revolucionaria. Esa era mi tesis. Pero no lo llevemos y lo cambiemos por dinero. ¿Se entiende? Está bien, o sea que usted... Ser mercaderes de cuerpos de seres humanos está a un paso del esclavismo. Está fundando un régimen peor que el de Stalin. Porque Stalin se fundó, y Stalin mismo en su discurso era un humanista socialista. Que en la práctica después hiciera algunas maldades que no creo que hayan sido tantas como las que se construyeron. Yo siempre dudo de las cantidades. Todas las cantidades de muertos y la cantidad... de ejecutados y esas cosas siempre me parecen dudosas, y las maldades acumuladas que le descubren todas me parecen dudosas. Con una sola de las maldades Stalin alcanza para pensar lo que era. Bueno, Stalin... Y alcanza para sostener una vez más la veracidad de la frase que una vez le comenté en una reunión, la frase de Cioran, ¿no? Un mártir es un déspota tomado a tiempo. Muchas gracias, señor Fogel. Yo creo que ya solo queda, podríamos extendernos más, pero por lo menos quisiera mencionar también la aparición de todos sus cuentos reunidos, un género en el que usted es maestro. Algunos de ellos se dice que se incorporan para siempre para los próximos años al canon de lo que es la narrativa breve. Están reunidos en una colección, además, en que está usted muy bien acompañado con Cortázar, con Faulkner, con Nabokov y no sé si con Onetti también, ¿verdad? Con Onetti también. Falta Borges, pero Borges es un problema de derechos. Los agentes de Borges piden demasiado para la industria editorial española. Bueno, pero seguramente se conseguirá publicarlo de alguna manera en Samizdat. Hay que esperar que cumpla años. Hay que esperar que cumpla años. Bueno. A los 70 años creo que se termina.